Ok. ¿Cuál era el otro? ¿Qué te había pasado yo? La música por décadas. Ok, era comercialización, reflejo del Aquí texto, tengo tipo el contexto y eso. 60s, ajá. Ok. Ok. Buenos días, tardes o noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Melodías del Pasado. De hecho, el último episodio. Sí, y bueno, en este episodio vamos a hablar acerca de la música a través de las décadas, ¿no? Como ya hablamos en el episodio anterior de la música pop, este episodio va a ser especializado a qué era lo pop en esa década. Más que nada vamos a hablar como gracias a la radio, la televisión, las grabaciones, la globalización, la música trasciende las barreras de el lenguaje de las culturas y comienza a formar o darle forma a una década. O sea, la música, los éxitos enseñan cómo se vivía. Sí, exacto. Y bueno, para empezar de manera cronológica, podemos empezar de los 60s, que es cuando tenemos ya que se forma el término pop y bueno, viene con esta invasión inglesa, ¿no? Del rock a Norteamérica, debido a la prohibición del rock en Estados Unidos. Y pues tenemos el ejemplo de The Beatles, ¿no? Uh-huh. Que fue un gran grupo que hasta la fecha se siguen escuchando sus canciones, e incluso en películas, modo ambiente, o sea... Y siguen siendo, o sea, un ejemplo muy grande o sea, tipo, escuchas de nombres grandes y es The Beatles, Sí, siempre. sí. Los éxitos musicales más que nada, reflejan la cultura popular y pueden ayudar a definir una década, reflejan los valores, las tendencias y los acontecimientos históricos que surgen en esa década. Por ejemplo, los Beatles enseñan como que esta globalización simbolizan como que se está uniendo el mundo. Igual se relaciona mucho con la cultura hippie, ¿no? En su momento, que esta liberación de optimismo, Sí. el vivir tranquilo, después de venir de una época muy catastrófica de la guerra, o sea, este tipo de música trata de dar un mensaje de relajación, de vivir en paz, ¿no? Y música tranquila, los sonidos tranquilos, igual ya, como mencionábamos, o sea, responde a un mensaje, pero ya no es una crítica como tal, sino es una masificación de la música. Y también es muy interesante cómo, ok, se puede ver ese punto de vista, pero no todo es, o sea, completamente igual. Una década son 10 años, ¿no? Exacto. Entonces, durante la década de los 60 también se puede ver cómo la música folk y la música rock, o sea, rock más pesado, se populariza porque se convierte en una forma de protesta y rebelión. Porque durante este tiempo está surgiendo la Guerra Fría, también podemos ver la Guerra de Vietnam, más que nada porque estamos centrados en Estados Unidos y porque Estados Unidos es como la cuna de la cultura pop. Podemos ver cómo la música refleja la resistencia popular contra la guerra. O sea, la juventud ya no quería guerra, ya venían de una guerra, exacto. de muchas crisis. Todavía se critica la discriminación racial, se pueden ver temas como la represión policial, y se ven otros temas relacionados con la política y justicia. Entonces la música no simplemente es, o sea, para consumirse y para divertirse, sino que es una herramienta de activismo político, que fue algo que estuvimos viendo en episodios pasados. Y pues sí, también como mencionas, o sea, son 10 años que abarca la década, pero también hay ciertas canciones que solo marcan la década, o sea, pueden ser 10 canciones, 5 canciones que se escucharon por el transcurso de 10 años, o sea, eso ya a nivel global lo vuelve, o sea, es enorme, es gigante. Y ahorita tal vez con los medios y estos nuevos sistemas de reproducción de música, a veces buscas la canción de esa época y te aparece que tiene muy pocas vistas, pero por algo es esa canción, ¿sabes? O sea, esa canción no se masificó por internet, se masificó por discos, por plataformas diferentes a las actuales y responden a otro tipo de público también. O sea, tal vez la música de nuestros abuelos, la música de nuestros papás también respondía a otro tipo de sentimientos, y eso es lo interesante de la música por décadas. Y con estas nuevas tecnologías ahorita podemos fácilmente entrar a plataformas de música y buscar música de los 60 y ya nos sale una playlist con ya hecha, que te dice cuáles eran la música de los 60. Incluso te aparecen símbolos, ¿no? Dentro de la playlist, o sea, tal vez un carro de esos años, o un símbolo hippie, o una guitarra acústica,
o sea, ya incluso se relacionan símbolos con la música y como tal, mencionábamos la moda, cómo se vestían. Sí, los artistas ya responden a una moda de no vestir común, esta rebeldía que hablábamos de los subgéneros se vuelve masiva, entonces ya los artistas se vestían como querían y reflejaban eso a la sociedad, o sea, los hacía distintos a la sociedad como tal. Se ve muchísimo más el concepto de individualidad y se ve más la libertad, o sea, se ve más como que estas ganas de sobresalir, de divertirse, ya no de cumplir exactamente con todas las normas que están pautadas por la sociedad, y eso es lo que no les gusta a las personas en poder. Así es, y también temas sociales, bueno, en los 70s ya tenemos artistas diferentes, ¿no? Uh-huh. Michael Jackson, Madonna. Tenemos, por ejemplo, a Led Zeppelin, tenemos a Queen, que son... Queen, que rompió todo un estereotipo sobre las personas LGBT, o sea, cómo era... Él podía hacer lo que quisiera por ser él, uh-huh, siendo que lo respetaban, pero a la vez con cierta discriminación, uh-huh, o sea, este tipo de cosas del rockstarismo y lo que responde a él en sus canciones, ¿no? Lo que cantaba, o sea, dan un mensaje y por algo Queen fue lo que fue Queen, ¿no? Que hasta uh-huh, la fecha películas, documentales, o sea, una cantidad de cosas por lo que logró este tipo de música. Y aquí en la década de los 70 también es cuando vemos que la música popular se diversifica un chorro. O sea, podemos ver géneros como el punk rock, la música disco, el heavy metal. Todo el mundo piensa en los 70 y piensa, wow, música disco. Sí, o sea, ¿te pero imaginas? Era difícil definir qué era lo pop en ese momento, uh-huh, porque todos respondían a sus gustos favoritos. Uh-huh. O sea, tenías en la radio escuchando estos tres géneros, entonces es difícil por eso definir qué es el pop, porque no es un género como tal, simplemente toma prestado lo que sea popular, lo que suene bien y lo masifica. Y pues sí, en esta década fue difícil porque tenías tres géneros, ya no era solo rock. Es compleja la música popular, o sea, aquí es donde entra como que el sentido humano de los éxitos, o sea, que dices tú, pues obviamente todos siendo diferentes, disfrutando diferentes cosas, pues obviamente no van a estar uniformes, sí, o sea, sí, son diferentes, son complejos. Entonces está todo este contexto histórico influenciado por la contracultura. Se ve mucho esta fragmentación de la sociedad estadounidense, muchos están en desacuerdo con el gobierno, muchos quieren esta libertad, está toda la onda hippie, surge literatura súper importante, empiezan a surgir más, pues se ve más la presencia de la televisión, del radio, sí, del cine, y se empieza a esparcir esta cultura de fiesta y de baile. Se puede ver cómo en la sociedad se ve, o sea, cómo se da una respuesta a diferentes tipos de grupos. Y por ejemplo, la música disco es una respuesta a un mundo urbano, a la cultura de la discoteca y al hedonismo de la guerra de la posguerra. Sí, exacto. Entonces, sí, o sea, era una década diferente, ¿no? Complicada por definir y pues de sí. Muchos colores, con muchos matices. Y bueno, después también tenemos la música de los 80s, ¿verdad? Uh-huh. Donde existía este optimismo, donde ya, o sea, no hay guerra y hay prosperidad económica en el país. Igual, o sea, responde a la cultura pop de Norteamérica, debido a que es la cuna, o sea, la prosperidad económica era ahí, no en otros países. Y se ve, o sea, es bien interesante cómo el tono de la música, o sea, como por ejemplo decíamos, el blues suena triste. Aquí la música refleja diversión, refleja la celebración del éxito, refleja la fiesta, el enfoque en la imagen, el consumismo también. Sí, o sea, ya no es solo música como tal, o sea, ya viene con más factores detrás que impulsan este tipo de música, de movimientos. Y igual como quiera, en los 90s tenemos el auge de la música hip hop y de el rock ya heavy metal, ¿no? Uh-huh. Entonces, como quiera, sigue respondiendo a una crítica y a la vez es como que lo que suena. De hecho, entre los 80s y los 90s hay mucha diferencia. En los 80s podemos ver que se ve esta diversión, esta celebración del éxito, este escape de lo cotidiano, se enfoca mucho en el individualismo, en la persona, autoexpresión, se ve la cultura de la celebridad, la riqueza, el éxito,
Pero por otro lado, o sea, y aquí es donde tenemos ya artistas como Michael Jackson y Madonna, Ok. que son quienes reflejan, se menciona que por ejemplo Thriller de Michael Jackson, Like a Virgin de Madonna son canciones que caracterizan ese tiempo, pero luego tenemos a los 90s que reflejan el cinismo y la desesperación de la generación X. Sí, o sea, una generación que de tanto consumir, ¿no? Les prometen una vida de lujos y de pronto se dan cuenta que pues no, o sea, no todo es así, una vida de desesperanzas, pero mientras había prosperidad económica, eso es lo... Ya no se ve esta diversión y esta celebración del éxito que se veía en los 80, sino que se ve, o sea, una música que ya no se escucha tan vacía como se le cataloga al pop, sino que ya se puede ver, se regresa un poquito más al darle significado a lo que verdaderamente es la música, y aquí es donde la música se vuelve un poco más introspectiva, se diversifican mucho los géneros, otra vez como en los 70s que veíamos mucha diversificación de géneros, y aquí tenemos el grunge, el hip hop, el rock alternativo, o sea, tenemos a personas personas como, bueno, grupos como Nirvana, que hablan sobre el desencanto, el desencanto de la juventud, y se centran en la alienación que está sintiendo la juventud con el mundo. Sí. Sí, o sea, se dejan de sentir representados, o por así decirlo, de estos sistemas o de esta forma de vivir. Y también, o sea, es como una subcultura, o sea, vuelve otra vez, o sea, ya un género establecido también tiene sus subgéneros dentro del género como tal. O sea, la música grunge y alternativa y todos estos nuevos géneros que están surgiendo, todo esto más introspectivo y así, se vuelve como una protesta contra el mismo pop que ya se había, o sea, esta cultura del consumo, este género ya como que masificado, ya como que atontado. Sí. Igual también es como una rebeldía a que tal vez esta generación viene de un rock más pesado, de pronto es la música, como mencionábamos, la música que escuchan los papás de esta gente, entonces quieren dejar de escuchar esa música y crean su propia corriente, o se innova. Y también, como mencionamos en episodios anteriores, o sea, el innovar dentro de la música es también decir que es algo nuevo, pero pues no puedes decir que es algo nuevo porque probablemente ya se había creado antes, solamente se acomodan diferentes ritmos, se cambia la estructura de la canción, coro, verso, intro, o sea, se le da una diversidad a los géneros, y es lo que hace interesante la música, o sea, el marcarla por décadas, porque o sea, alguien que es muy fan de la música puede distinguir de qué año es la canción o a qué responde, o a veces son fans de un grupo porque ellos rompieron un esquema, un estereotipo. Y pues bueno, ya con los 90 viene la década de los 2000 también, que ya es la época de los solistas, la música cambia, la música pop ya es también en español, o sea, ya había éxitos en español. Pero se regresa también un poquito a como era en los 80s, que ya nada más, o sea, el pop como género de música, o sea, el pop se ve como el género dominante, refleja otra vez la cultura del consumismo, de la producción en masa. Podemos ver que están mucho de moda como que los programas de televisión musicales, sí, que está súper de moda todo lo de los videos musicales, y pues el pop continúa siendo un género que se comercializa fácilmente, que es muy popular, se enfoca en esta producción en serie, pero también regresamos a lo mismo de la creación de las estrellas de pop. O sea, yo creo que en los 90s podíamos ver un poquito más de rebeldía en relación a los artistas, como que los artistas no querían ser celebridades. Aquí regresa este sentimiento de querer ser una celebridad, de querer vender el estilo de vida. Exacto. Y igual también yo tengo como una pregunta de ¿qué crees que sea lo pop en nuestra década? Debido a que en los 20s, o sea, estamos empezando 2022, digamos que es una década que va empezando. Wow. Venimos de una pandemia en el 2020. Hay ciertas cosas que están pasando en el mundo globalizado, feminismo, el comunismo, la gente, el hipercapitalismo. Y qué música se está escuchando ahorita, o sea, tú que llevamos 3 años, ¿no? ¿Qué crees que tú ahorita
sea la tendencia, porque existe mucha música ya también. Es que el problema es ese, que existe demasiada música y hay muchos gustos musicales diferentes, y por lo mismo que estamos muy globalizados, muy conectados entre todos, o sea, te das cuenta de que hay diferentes géneros y diferentes artistas que están triunfando en diferentes lugares. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, ahorita está súper de moda Peso Pluma, yo no sabía quién era, y ahorita mi hermana lo escucha, mi hermano lo escucho aquí en la facu, lo escuché el otro día en la oficina. O sea, tipo, es música que yo en lo personal no escucharía, pero que ya Pero está masificada. Está masificada. Y también es un fenómeno bien extraño porque es música mexicana, pero a la vez también tienes en música K-pop, que hasta su nombre lo dice, o sea, K-pop, y está siendo masificado, que, o sea, es un lenguaje ya que a veces no tan comercial, no es tan usado el coreano, pero ya la música, o sea, ya ni siquiera importa el idioma, o sea, Es que es importa aquí donde el entra- ritmo, lo bonito que es conectar con música que a veces no es de tu idioma. Trasciende las barreras del lenguaje. Exactamente. O sea, la música lo que quiere hacer es transmitir un mensaje por medio de la música, no necesariamente, o sea, sí por lo que dice, porque cuando lees las canciones todavía todo tiene muchísimo más sentido. Yo consumo K-pop, pero a través, es muy impresionante cómo a través de la simple melodía, del ritmo, de la manera en la que cantan, están transmitiendo una historia. Exacto. Sí, igual también está bien curioso porque pues es una década que apenas Empieza. tiene poco, sí. 3 años. Pero dentro de eso yo puedo notar que hay muchas canciones que hablan, no sé, de la depresión, Ujú. de la tristeza, la gente está triste, mucha gente tiene Sí. problemas mentales, o sea, la salud También se ve mental. mucho el desamor. Sí, también en cuestiones de sexualidad también se toca mucho la sexualidad, o sea, Demasiado. dejó de ser como un tabú hablar de Ujú. sexualidad en canciones. También, o sea, por ya son ejemplo, temas que se pueden ver que esta sociedad, bueno, este tipo de público es al que están dirigiéndose, porque ahorita ponemos reggaetón y a lo mejor a nuestros papás Ujú. y qué música tan vulgar, pero a lo mejor lo que ellos escuchaban era vulgar en su momento, Ujú. ¿sabes? Entonces ya estamos como en un cambio generacional, y a mí se me hace muy interesante pues vivir estos momentos, ¿no? El apreciar, el escuchar mucha música, el conocer la música, el por eso siento que es interesante siempre estar escuchando mucha música, Ujú. mucha variedad, para saber a qué se debe a que el artista o qué música suena en tendencia, porque pues siempre tiene un contexto, no es solo por hacerlo, ¿sabes? La música no solo es música, sino que expresa los cambios sociales, los cambios políticos, económicos, expresa todo lo que pasa en una sociedad. O sea, y por medio de la música, especialmente por cómo estamos viviendo todo, por cómo estamos viviendo todos diferentes sucesos similares, o sea, está conectando al mundo. O sea, la música refleja la realidad que se está viviendo. Sí, sí, así es. Pues bueno, ya con esto terminamos nuestro episodio, nuestro proyecto como tal de historia de la música. Con Esperemos. Navidades del pasado. Algunas 5 canciones que quieras dejar de recomendación Ay, que te gusten, o sea, tu música favorita. Like Closer de R.E.M. Ahorita estoy escuchando mucho. Ay, ¿puedo recomendar álbums? Sí, también. Es que ahorita estoy escuchando más álbums. Estoy escuchando el de Jaws of Life de Pierce the Veil. El de... Ay, no sé cómo se llama, pero el nuevo de Fall Out Boy tiene la palabra Stardust. No me acuerdo cómo se llama. Y el nuevo álbum de Yoongi, el de August D, que se llama D-Day. Está muy bueno. Ah, Like Crazy de Jimin. Es la canción del año. Ay, el de TXT también. Ah, no empiezo. No empiezo porque nunca acabo. Bueno, con esto dejamos el ¿Tú episodio. no quieres recomendar ninguna? Es que es mucha música. Es y que no la va a música acabar. está bien difícil recomendar, porque fíjate, que yo no sabía qué recomendar y luego empecé y luego quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Sí, exacto, porque, bueno, eso también yo siento que es un fenómeno de esta generación, que consumimos tanto que no terminas, o sea, no terminas, siempre quieres seguir consumiendo más y Ujú. más y más. Y también está bien interesante como, ya nada más para terminar, que, ok, la música refleja la historia del mundo, pero la música que tú escuchas refleja tu historia también. Exactamente, y las canciones te identificas con ellas. O sea, A las veces- canciones que escuchas son por algo. Sí, y el artista a veces la escribió
nada más, ¿sabes? En un ratito, pero a veces cuenta tu vida en esa Para canción. ti literalmente Sí, te sí, cambia, te cambia como eres como persona. Por eso soy muy fan de toda la música y de todo lo que se hace. Pues bueno, esperemos les haya gustado nuestro proyecto, que hayan disfrutado estos 5 episodios en compañía de nosotros y pues aquí los dejamos. Bye. Yeah.